Bueno, voy a esperar un minutito para comenzar con la parte que corresponde al laboratorio de química orgánica de justamente el análisis elemental del carbono y del hidrógeno, que es una de las es uno de los temas que tenemos que abordar, que ya le dieron comienzo en lo que es las actividades que fueron publicadas en el Classroom y que ustedes justamente entregaron. Así que vamos a guardar al menos un minutito y vamos a comenzar. Si tuvieron alguna dificultad o si surge algo con respecto a lo que son las actividades que se van publicando, tienen que siempre comunicarlo, lo escriben a través del Classroom y en cuanto yo pueda les voy a tratar de estar dando una mano para que puedan continuar avanzando y bueno, aprendiendo dentro de dentro de este nuevo panorama que se nos está proponiendo. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bien, bueno, voy a ir comenzando, después vamos a publicar este mismo video en el canal de YouTube para que puedan tener acceso en el momento en el que ustedes dispongan. Bien, todo lo que yo voy explicando, lo que no se entienda, me lo avisan. Bueno, el análisis elemental justamente lo que analiza son elementos. En este caso, como estamos en el laboratorio de química orgánica, lo que vamos a analizar son el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. Justamente una de las técnicas experimentales que analiza la presencia de carbono y de hidrógeno en una muestra es el método de Liebig. Y el método de Liebig es un método donde si yo tengo una muestra que está compuesta con átomos de carbono, probablemente si es carbono también tiene hidrógeno, reacciona con el óxido cúprico y libera dióxido de carbono y agua. El agua generalmente tiene la capacidad de condensar. Como condensa, lo que empieza a formar son gotitas de agua. Y el dióxido de carbono es un gas, que es un gas incoloro, que no lo vamos a poder visualizar, pero hay una manera de poder darnos cuenta de que esta reacción está sucediendo, ya que si nosotros armamos un dispositivo que nos permite recolectar el gas, ese gas lo podemos hacer burbujear en una solución de hidróxido de calcio y se nos va a generar carbonato de calcio, que justamente el carbonato de calcio es un compuesto que es insoluble en soluciones acuosas. Entonces, al ser insoluble va a precipitar, se van a formar todos cristales de carbonato de calcio y agua. Esos cristales justamente nos van a permitir de manera indirecta decir de que existía la presencia de dióxido de carbono. Bien, recordando que nosotros necesitamos hacer burbujear el dióxido de carbono en la solución de hidróxido de calcio para que justamente precipite el carbonato de calcio. Cuando precipita el carbonato de calcio, ahí nosotros podemos decir de que estaba la presencia del dióxido de carbono. Ahora, vamos a ver cómo es el tema de los cálculos para poder cuantificar, bien, cuánto tenemos de carbono o cuánto tenemos de dióxido de carbono en una muestra. Por ejemplo, si nosotros tenemos 8 miligramos de una muestra, que entendemos que tiene carbono, y cuando le hacemos el análisis resulta ser que obtenemos 14,4 miligramos de agua y 23,47 miligramos de dióxido de carbono, la pregunta es, ¿cuál es la masa de carbono y cuál es la masa de hidrógeno? Bien, es importante que ustedes puedan aprender a resolver estos cálculos porque son cálculos que derivan de la aplicación de una técnica experimental, es decir, que es propia del laboratorio, y que como le corresponde al laboratorio, esto va a ser tomado. Recuerden que en algún momento van a tener que hacer una evaluación del tipo virtual que va a estar cronometrada y entonces esto va a implicar uno de los temas que van a tener que resolver de manera correcta. Bien, entonces,
algo que nosotros tenemos que recordar, no tenemos que olvidarnos, hay que tenerlo presente, son las masas relativas de cada una de las sustancias que están participando, las que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, el dióxido de carbono es de 44, la del agua es de 18, la masa atómica relativa del carbono es 12, la masa del hidrógeno es 1. Bien, yo acá escribí 44 gramos por caso de las unidades, pero bueno, como son masas relativas, en realidad 44, 18, 12 y 1. Ahora, vamos a ver, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la masa de carbono que estaban en estos 8 miligramos? Nosotros podríamos decir, bueno, recordemos, 44 gramos es el MR del dióxido de carbono. Pero como yo estoy trabajando todo en miligramos, podría trabajar esto en miligramos y milimoles. Moles la realidad que no me interesa porque nada está escrito en moles acá, sino que todo el tiempo está trabajando en miligramos. Entonces podría decir 44 miligramos son un milimol. Entonces, si yo digo 44 miligramos de dióxido de carbono, ¿cuánto carbono, el dióxido de carbono, la molécula de dióxido de carbono, yo la voy a escribir acá a un costadito, el dióxido de carbono tiene un átomo de carbono? Entonces, 44 miligramos, que sería lo que es un mol o un milimol de dióxido de carbono, tiene 12 miligramos de carbono. ¿Bien? ¿Por qué 12 miligramos de carbono? Porque justamente es el equivalente al MR del carbono, que sería 12. Entonces, 44 miligramos de dióxido de carbono tiene 12 miligramos de carbono. La muestra que yo obtuve, es decir, el dato que yo obtuve de la muestra es 23,47 miligramos de dióxido de carbono. Entonces, 23,47 miligramos de dióxido de carbono, ¿cuánta masa me dará? Y resulta ser que el resultado es 6,40 miligramos de carbono. Bien, entonces acá yo pude obtener la masa de carbono que estaban en estos 8 miligramos de muestra. Ahora, si yo quiero saber cuánto hidrógeno tenía en esta muestra, en estos 8 miligramos, hago el mismo procedimiento análogo, pero lo estaría haciendo con el agua justamente. Entonces yo digo, 18 miligramos de agua me van a aportar 2 miligramos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el agua, una sola, ¿cuántos átomos de hidrógeno me aporta? Bueno, me aporta 2 átomos de hidrógeno. Entonces, lo que sería un milimol de agua me va a aportar 2 milimoles de hidrógeno. Es decir, 18 miligramos de agua me va a aportar 2 miligramos de hidrógeno. La cantidad que yo tengo, que es 14,4, es esto que yo tengo acá, ¿cuánto me va a aportar de hidrógeno? Y resulta ser que es 1,6. Entonces, vamos a verificar esto súper rápido, fácil. 6,4 más 1,6 es 8 y justamente es la cantidad que yo tenía de muestra. Quiere decir que esta muestra estaba conformada por 6,4 miligramos de carbono y 1,6 miligramos de hidrógeno. Y así, con eso, pudimos descubrir las masas de cada uno de los átomos que estaban formando parte de esta muestra. Ahora vamos a suponer que a mí me piden un paso más de todo esto. Me piden sacar los porcentajes que yo tengo de carbono y los porcentajes que yo tengo de hidrógeno en esa muestra. Entonces, para sacar porcentajes, esto es una cuestión más que nada matemática. Para poder sacar porcentajes, lo que yo tengo que hacer es multiplicar al valor que yo obtuve por 100, pero dividirlo por la cantidad total. Siempre se divide por la cantidad total, porque hay que repartirlo en la cantidad total para poder hablar del porcentaje. Entonces, ¿cuánto es lo que yo obtuve? Y bueno, yo descubrí que tenía 6,4 miligramos de carbono. Eso lo multiplico por 100 y lo divido por la cantidad total, que era 8. Entonces resulta ser que el porcentaje de carbono que estaba en la muestra del 80%. O sea, la muestra estaba formada por 80% de carbono, y si nosotros hacemos el procedimiento análogo para lo que es el hidrógeno, resulta ser que tenemos un 20% de hidrógeno. O sea que tenemos 80% de carbono y 20% de hidrógeno. Ahora, vamos a analizar un caso distinto, algo que es parecido, sigue siendo alrededor de lo mismo, pero tiene como otra vuelta de tuerca. Este lo voy a ir escribiendo ahora yo. Cualquier cosa me avisan si se ve bien, porque veo que está como un poquito nublado, pero ahora mientras yo voy escribiendo me van diciendo.
Resulta ser que lo que se analiza son 0,9. Bien, esto le vamos a poner acá. Esto sería un ejemplo. Bien, quiero analizar 0,9 gramos de una muestra. Y resulta ser que cuando yo analizo esos 0,9 gramos de muestra, me dice que obtengo de agua 0,54 gramos y que obtengo de dióxido de carbono 1,32 gramos. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si esto más esto no me da esta cantidad. Y no, claro, no da esa cantidad porque acuérdense de que lo que dice el método de Liebig es que ustedes a esta muestra la hacen reaccionar con óxido cúprico y eso va a generar agua y dióxido de carbono. Y evidentemente me está dando números más grandes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la masa de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que están presentes en esta cantidad de muestra? Entonces, nosotros quisiéramos sacar masa de oxígeno, masa de carbono, masa de hidrógeno. Bien, queremos saber la masa de estos 4 átomos que tenemos acá. Entonces, ¿cómo hacemos para poder sacar la masa de esos átomos que están presentes en la muestra? Entonces lo que nosotros podríamos plantear es siguiendo el mismo procedimiento de lo que habíamos dicho recién, recordando los MR, lo que nosotros podríamos decir es justamente, vamos a calcular, por ejemplo, masa de carbono. La masa del carbono, nosotros tenemos que decir 44, que es el MR, 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto me aportan de carbono en gramos? Y me van a aportar 12 gramos de carbono. Bien, 44 gramos es para un mol, pero un mol me trae un mol de carbono. Recordemos por lo que habíamos dicho recién. Si yo tengo el dióxido de carbono me aporta un átomo de carbono. Entonces, un mol de moléculas de dióxido de carbono es 44 gramos de dióxido de carbono y un mol de átomos de carbono es 12 gramos de carbono. Pero ahora, ¿cuánto es lo que yo obtuve? Y lo que yo obtuve de dióxido de carbono es 1,32 de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo hago esta cuentita, hago esto por esto, dividido esto, y resulta ser que es 0,36 gramos de carbono. O sea que acá tengo la masa que venía de esta muestra. Bien, lo que yo tengo acá. Ahora, si yo quiero sacar la masa del hidrógeno, vamos a sacar la masa del hidrógeno, hago también un procedimiento análogo y digo, recuerden que el hidrógeno viene con el agua, 18 gramos de agua me va a aportar 2 gramos de hidrógeno. Pero ¿cuánto tengo yo de agua? Ahí tengo 0,59 gramos de agua. Entonces esta cantidad, 0,54, acá escribí mal, 0,54 gramos de agua, tiene 0,06 gramos de hidrógeno. Y acá saqué la masa del hidrógeno. Ahora, si yo quiero sacar la masa del oxígeno, que es la última, procedo de la misma manera. Y fíjense que el oxígeno, acá hay que tener cuidado, porque el oxígeno está en el agua y está en el dióxido de carbono. Están los dos. Entonces, para poder trabajar con el oxígeno, yo tengo que tener en claro esto. Yo tengo como muestra 0,9 gramos. ¿Bien? Pero yo resulta ser que tengo de carbono 0,36 y tengo de hidrógeno 0,06. Si yo a estos dos los sumo y a esto le resto esta cantidad, resulta ser que lo que me resta de esta muestra, es decir, yo le saco el carbono, le saco el hidrógeno, a este valor, lo que me va a quedar es únicamente la masa del oxígeno y resulta ser que la masa del oxígeno es 0,48. Entonces a partir de acá, gramos de oxígeno, ¿no? Entonces a partir de acá resulta ser que obtuve gramos de carbono, gramos de hidrógeno y gramos de oxígeno. Bien, ahí tengo exactamente todos los gramos. Si yo sumo esto, más esto, más esto, hay que observar que justamente da 0,9 gramos de muestra. Entonces,
aplicando todas reglas de 3 simples y cálculos, yo puedo hacer un análisis cuantitativo de lo que fue el análisis elemental que apliqué por el método de Liebig. Bien, ahora vamos a suponer que yo quiero hacer la composición centesimal. Bien, la composición centesimal, o sea, lo que sería la composición centesimal, o se le suele llamar porcentual, es decir, sacar el porcentaje. Si yo quiero sacar el porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno, tenemos que acordarnos, como dije en el caso anterior, para poder sacar estos porcentajes tenía que sacar lo que yo obtuve. Lo que yo obtuve fue 0,36 sobre, ¿cuánto era el total? 0,9, que es la muestra, y esto multiplicarlo por 100. Cuando hago esta cuentita, resulta ser que me da el total. Ahora voy a hacer la cuentita, así me queda justamente todo completo el ejercicio. Ahora, si yo quiero sacar para el hidrógeno, de hidrógeno lo que yo obtuve fue 0,06 sobre 0,9 por 100. Siempre es lo que obtuve por 100 dividido el total. Bien. Y ahora, si quiero sacar para el oxígeno, es 0,48 por 100 dividido 0,9. Si yo hago estas cuentitas, resulta ser que esta cuenta para el carbono me va a dar 40%. Si yo lo hago para el hidrógeno, esto me da 6,66%. Y si yo lo hago para el oxígeno, esto me da 53,34%. O sea que acá acabé de obtener los valores de la composición porcentual para lo que es todo el análisis de esta muestra que yo hice acá. Bien. Cualquier consulta, cualquier duda, yo acá terminé de explicar lo que necesitaba explicar. Cualquier duda, cualquier consulta, yo voy a estar esperando justamente que me contacten para tratar de darles una mano, porque van a tener que resolver ejercicios de este estilo. Así que bueno, voy a guardar el video en el canal y después les publico el link para que les quede a ustedes disponible y puedan mirarlo en el momento que corresponda.